Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sube un maquinista muy especial. Se sube Miguel Ángel, un testimonio convulso, ya lo veréis, ya lo veréis. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy bien. ¿Dónde nacemos? Yo nací en Madrid, Bien. en Madrid, capital. Y pasé mi infancia en Móstoles, que es una ciudad dormitorio de Madrid. Sí. Allí estuve, pues eso, mi infancia, así que... Pero bueno, como niño normal de la época de los 80. Niño normal, ¿hasta qué punto? ¿Nacemos en el seno de una familia católica o eres tú una ovejita negra de estas que dice ¡ay, yo me voy detrás de la cruz! Mi familia, bueno, católica sí, por tradición, ¿no? Por mis abuelos, por los de atrás. Pero es como una familia como... También viviendo los cambios de la transición, ¿no? La transición dio como también un aire a la libertad de las familias que le hizo perder mucho el norte. Sí. Entonces yo soy un hijo de aquel tiempo, en una familia que gracias a Dios no estaba desestructurada, pero sí que estaba viviendo, pues eso, un Bueno, cambio Sí, los valores un poco... de valores. Vamos al cole. ¿Vamos al cole? Bien. Vamos al Muy cole. bien. ¿Presencia de Dios? ¿Todavía? Presencia ¿Ninguna? de Dios normal, ¿no? En la clase de religión, en poco más, ¿no? También yo vivía en la época así del cole como una sensibilidad muy especial a raíz de un accidente de tráfico que tuve. En el que, bueno, pues fue algo como muy tonto, ¿no? Pero con ese cambio de familia, pues empezó la mujer a trabajar, los niños íbamos al cole, pues también los hermanitos mayores y los hermanitos pequeños, era un jaleazo, ¿no? El que pudiera toda la familia. ¿Pero cuántos sois? Somos dos, pero Mogollón. lo que sucede en los pueblos grandes y las ciudades es que Que lleváis al vecino, al primo del vecino... sí, y que suele pasar de que los hermanitos no van juntos al mismo cole. Entonces, claro, era un problemón de cómo llevar a un niño de 4 y 6 años a un colegio, distantes entre sí a lo mejor de 1 kilómetro, Ya. un colegio de otro. Entonces, bueno, pues también pues nos acoplábamos, ¿no? En grupitos para ir al cole, y en una de esas vueltas al cole, pues a mí en un paso de cebra un conductor no lo vio y tuve un accidente, ¿no? Me atropelló un coche. Vale. ¿Eso a qué viene? Pues No, a que en ese atropello, pues yo tuve como una experiencia de Dios muy fuerte. Porque, bueno, la evangelización que yo vivía, que era una evangelización muy de abuelas, muy de... pues era la que me cuidaba, ¿no? Pues en ese momento de soledad, a través de lo que ocurrió después, y el contacto con la enfermedad y con la incapacidad en un niño que se moría por jugar, de 6 añitos, me hizo pensar en Jesús crucificado. En que Jesús no se podía mover, igual que yo no me podía mover. En que a Jesús me imaginaba que le dolían los clavos, como a mí también me dolían los clavos. En que a Jesús, pues a nadie le hacía mucho caso, como a mí a veces tampoco me hacían caso. Y eso me hizo, pues, aprender a rezar. A empezar a dialogar con esa cruz, y en ver que ya no pedía el volver a jugar, ¿no? Sino que también lo que pedía era, pues, que también hicieran caso a Jesús, que también estaba reclamando nuestra atención. Vale, eres un niño de 6 años, entiendo que luego empiezas la catequesis de comunión, ya con más ilusión quizás Sí, que otro sí, niño sí, de sí. tu edad, Sí, sí, porque sí. habías tenido esta experiencia, Sí, sí, haces sí. la comunión, Sí, bien, tomas la comunión, sí. y después de la comunión, Después de la comunión, pues la verdad es que yo tenía muchísimos deseos de empezar la catequesis de poscomunión o la de preconfirmación, porque fueron unos años en los que también se buscó dar enganche a los niños, lo que en algunos sitios se llama el junior o sí, el movimiento eucarístico juvenil en algún otro lado. Entonces es como una especie de enganche muy fuerte y muy bonito para que los niños de 10, 11 años pues también inicien la catequesis de confirmación, puesto sé que en aquel entonces era corriente que los chavales se confirmaran al llegar a la edad adulta. te quedas en, digamos, catequesis de poscomunión, ¿vale? Tú contento, feliz, vamos a ver, esto en casa, Esto en casa chirriaba un poco y entonces... ¿eres el mayor? Sí, soy el mayor. O sea, el mayor se ha vuelto loco, No, pero tampoco le dieron mucha importancia, porque en ese momento hicimos un cambio. Fue una crisis económica brutal en España en los años 90,
Y entonces, como muchas familias del sur de Madrid, pues nuestros padres se vieron obligados a buscar trabajo en las periferias de Toledo, en otras provincias, y en nuestro caso, pues mi padre encontró trabajo en ya la provincia de Toledo, ¿no? que empezaba a despertar un poquito en el sector industrial. Sí. Y así que nos tuvimos que mover, ¿no? Entonces, un cambio de una ciudad pues, bastante grande como en Móstoles, de casi 250.000 habitantes, a un pueblo como aquel entonces era Illescas, de apenas 10.000 habitantes o 11.000. Entonces, pues bueno, es un cambio que para un muchacho pues... ¿Qué edad tenías? De 13 años Uf. supone, bueno, pues una nueva etapa de la vida. Ya, vale. Entiendo que instituto o colegio nuevo. Cole nuevo. Cole nuevo. Y empecé la catequesis de confirmación, me confirmé en Illescas, pues eso, muy bien, o sea, con un ritmo normal, porque bueno, pues todavía estábamos en un periodo de adaptación, ¿no? Pero fue al confirmarme, ¿no? Que bueno, pues los amigos que me empecé a echar en el colegio y eso, pues era gente, pues que no veían, pues eso, el que siguiéramos a los curas, porque en la diócesis de Toledo pues la presencia religiosa es como mucho más notoria, ¿no? Los sacerdotes están como mucho más significados y hay mucha más presencia religiosa en los colegios. Sí. Y eso es algo que bueno, pues que también provoca cierto rechazo en algunas personas y te deja llevar. Ya. Vale, entonces entramos en una adolescencia con unos amigos un poco peculiares, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, venga, vamos a dejarlo ahí, en peculiares, ¿vale? ¿Esa adolescencia se alarga a una juventud? Pero muy cortita, porque ya con 17 años me eché novia, con 17 y medio me eché novia y bueno, pues realmente, bueno, pues también la tradición de los pueblos, ¿no? Te empiezas a cambiar un poquito de perspectiva de amigos y tuve la suerte de que mi novia sí que creía. Bien. Y que yo, aunque alejarme tampoco era una palabra, por así decirlo, porque con 14, 15 años, en esa época no había un alejamiento como tal, ¿no? Había, pues eso, rebeldía de adolescente. Sí. Pero bueno, para algunas circunstancias sí que se volvía, pero sí que con 17 o 18 años ya empecé a vivir como una especie de deseo de volver al Señor. ¿Iniciaste algún tipo de carrera universitaria o dijiste, puf, esto...? Me fui al ejército. ¿Te fuiste al ejército? Ay, la Mar Sí. Serena, ¿qué dices? Sí, porque, bueno, pues a mí me entró como una especie de, pues de fiebre, ¿no? De querer ayudar a la gente, de querer... Estamos hablando de que es el año 2001, es el atentado de las Torres Gemelas. Ya. Es un momento en el que a mí como que me dio cierta sensibilidad de que 15.000 personas se murieran en un día. Y que seguramente, pues de esas 15.000 personas a lo mejor no habrían tiempo ni siquiera de pedir perdón a Dios, de que, bueno, pues había un momento en el que no se sabía muy bien qué iba a pasar con la humanidad, ¿no? Y entonces yo lo viví como una época un poco convulsa, pensando en bueno, pues, Dios, ¿qué tiene que decir acerca de todo esto? Yo quiero ser un signo de la paz, ¿no? Entonces vi la oportunidad y me enrolé en el ejército. La Mar. Vamos a ver, entonces, te vas al ejército y en el ejército, ¿qué? Pues que pasaba mucho tiempo en la capilla. Y entonces el capellán me dijo que... Bueno, el capellán fliparía. El capellán me dijo que yo no iba a ser capaz de matar a nadie y que no sabía qué iba a hacer ahí. Él se lo pasaba genial porque él me dijo que bueno, pues que mirara un poquito qué va a ser de mi vida, pero que no me veía a mí con un fusil haciendo maniobras. Viendo que estaba haciendo una incoherencia, pues también decidí dar marcha atrás, ¿no? Vale, bueno, damos marcha atrás, entonces salimos del ejército. Y me fui a la Cruz Roja. Vamos a ver. Sí. Te vas a la Cruz Roja, de voluntario. De voluntario. ¿Cuánto tiempo? Pues estuve, pues, entre unas cosas y otras, yo creo que fueron casi 4 años. ¿Ahí Dios dónde estaba? Pues que no podía parar de hablar de él. Entonces, bueno, yo me daba cuenta de que ante una situación de riesgo y de peligro, yo a la gente lo único que les hacía
Es que más que consolarles y hablarles de otra cosa, les hablaba de Dios. Del amor que Dios nos tenía y que nos tiene. Y que, bueno, pues que en esa realidad no estaba ajeno. Y que, bueno, pues que iban a salir. Que iban a salir. Y que si el Señor había querido que estuviéramos ahí, pues y que el dolor se hiciera presente, pues de igual manera se hizo presente en la cruz. Entonces, bueno, pues yo tampoco pensaba mucho más, ¿no? Y eso me salía solo y no lo planeaba, ni siquiera lo meditaba, ni siquiera rezaba. Porque para mí la oración no era algo conocido. Vale, 21 años. Sí. Salimos, no, bueno, no es que salgamos, pero digamos que dejamos nuestra etapa de voluntariado en la Cruz Roja. ¿Qué ocurre después? Pues que me hice bombero. Me hice bombero voluntario. Este hombre no deja de sorprenderme. A ver. Sí, a la vez trabajaba. Sí. ¿Qué? Sí, a la vez estudiaba también. Sí. ¿Cómo? Sí, bueno, mi vida ha sido combinar muchas cosas. Porque, bueno, pues, también mi deseo por ayudar, mi deseo, pues, por conocer más, ¿no? Era mi deseo por crecer profesionalmente, ¿no? También el que pudiera a lo mejor pegar un salto a nivel profesional y que pudiera estudiar la carrera de enfermería, porque mi mayor ilusión de niño y de adolescente hubo también, movido un poquito por el accidente que tuve de jovencito, fue llegar a poder ayudar a los demás de alguna manera como yo me había sentido humanamente ayudado por los médicos, ¿no? Al haber sufrido el atropello. Pero veía que intelectualmente no daba, ¿no? Entonces, bueno, pues seguía estudiando, me seguía intentando formar, pero aún así pues mi vida se quedaba como muy coja, Vacía. muy vacía. Todavía estamos hablando de que yo no me había convertido fuertemente, que vivía como una doble vida, que no era lo mismo cuando ayudaba a los demás que lo hacía en plan ONG, entendedme. Sí. Pero mi interior pues seguía viviendo los mandamientos como muy cogidos de los pelos, y más que cogidos de los pelos pues había algunos que ni siquiera consideraba. O sea, no porque no estuviera costándome más o menos, sino que ni siquiera tenía conciencia de pecado, se podría decir así. Vale. Estaba como anestesiado por el ruido de la gente, el ruido del mundo. Ya acabamos la etapa de voluntariado y inicio propiamente ya pues esos 23, 24 años en los que pues ya empiezo una etapa profesionalmente como más intensa, ¿no? En la que pues accedo a un trabajo en el que me piden muchas más horas de dedicación, un trabajo que tengo que estar constantemente viajando y que eso pues me hace también conocer a mucha gente. Fue como una especie de reto, ¿no? Porque como mi visión estaba en la de casarme, estaba convencido de que el Señor, no sé si el Señor, pero vamos, que era lo que veía, ¿no? A través de la costumbre que había supuesto en estos años el haber mantenido mi relación con esta joven, pues claro, a mí lo que me salió es que decir, bueno, pues es que perpetuamente no puedo ser novio, tendré que casarme. Pero claro, no era una cosa que yo decidía, ¿no? Sino era como una especie de listón para saltar a otra fase. Buf. Entonces eso es peligroso, Sí. porque es intentar conseguir la meta a costa de lo que sea. Entonces, bueno, pues me cargué un montón de horas de trabajo, trabajaba 6 días o 7 días a la semana, trabajaba pues alrededor de más de 10 horas. Porque en aquel entonces España estaba viviendo un boom económico, entonces mi única misión fue hacer dinero. Hacer dinero trabajando y a costa de mi propia salud incluso, o sea, tirar para adelante lo máximo que pudiera puesto que era joven y tenía fuerza. ¿Dónde está el encontronazo con el muro? El encontronazo con el muro fue en que no sé qué pasó, mirando algo en internet, porque por aquel entonces se empezó a poner de moda Sí. internet, me encontré con una palabra que me llamó mucho la atención, laudes. ¿Qué es esto? Yo conocía los laudes, pero laudes, ¿qué es eso de laudes? Y ya me enteré que era un rezo, una oración. Y digo, bueno, yo no sé rezar, bien. ¿Y vísperas? ¿Qué es eso de vísperas?
bueno, me llamaba mucho la atención los nombres. Tenía el nombre de laudes, vísperas, para mí me llenaban mucho, ¿no? Entonces, pues decidí investigar y pedir a los sacerdotes que me enseñaran a qué es eso de laudes, vísperas, qué es eso. Y bueno, me dijeron que estaba loco, que no era el momento, que mi momento era pues trabajar. ¿Cómo inicias? ¿Cómo...? Pues de la manera más rocambolesca posible, como Vale. toda mi vida. Fue porque vi a un musulmán rezando el salat. Y Ay, mi dije madre. yo, ay madre, ¿qué es esto? Vi a un musulmán rezando el salat, que es la oración de las 5 oraciones que hacen al día. Y dije yo, como esto sea laudes, o Buf. como esto sea vísperas, digo, madre mía, digo, me estoy perdiendo algo. Bueno, pues a través de ese momento, ¿no? Pues vi como en mí crecía un deseo de rezar, ¿no? Y que también un deseo de conocer. Yo estaba buscando la verdad, en definitiva. Y eso a veces te lleva por caminos que te conducen a callejones sin salida, ¿no? Pero la inquietud por la búsqueda de la verdad no te deja satisfecho hasta que no te encuentras con la verdad. O sea, nos imprimimos el salat, Sí. rezamos el... Ujú. ¿Vale? Sí. ¿En qué momento termina eso para iniciar? Bueno, pues acaba en que, bueno, yo paralelamente estaba también pues pidiendo ayuda, ¿no? Para también aprender a rezar al Señor, Vale. al modo cristiano, ¿no? Y yo tenía un gran y grave obstáculo, y es que, bueno, pues conocía a musulmanes y yo con lo que discutía con ellos era no tanto si Jesús es Dios o no es Dios, que eso pues yo lo tenía claro y ellos pensaban que era cuestión de tiempo en que me dejara ese argumento, ¿no? Sino en, bueno, pues en María, Madre de Dios, y sobre todo en la virginidad de María. Era como algo que los musulmanes veían Sí. y yo, siendo cristiano, no veía. Mm. Era súper extraño. Yo siendo cristiano, por la educación, por la formación, no me entraba en la cabeza dentro de mi racionalismo que María fuera inmaculada y virgen, perpetuamente virgen, y que sin embargo un musulmán sí creía en la virginidad de María. Y yo decía, porque él sí y yo no. Abrumado por el mundo, pues me topé un día que podía haber sido otro, con un momento de silencio, en el cual pues estaba el Santísimo expuesto, estaba el Señor expuesto, y nos miramos. Yo estaba muy enfadado, Sí. muy enfadado, porque lo que miraba yo al Señor era una mirada de reproche y una mirada de vergüenza hacia mí mismo, ¿no? Es decir, estoy viviendo una vida completamente insatisfecha, estoy viviendo una vida completamente vacía, estoy haciendo lo que me da la gana, pero a la vez no estoy haciendo nada. Estoy gastando mi vida, mi juventud, en tiempo, y en vacío, y en viento, y en nada. Y miraba al Señor y decía, ¿y tú qué opinas? Tú que eres todopoderoso, ¿por qué no me pones freno? ¿Por qué no me das un cogotazo y me aniquilas? Y me aniquilas. La verdad es, hasta que llega el momento en el que le dices al Señor, Señor, ¿qué va a pasar de aquí a partir de ahora? ¿Por qué existo y a lo mejor otro pues muere? ¿Por qué me merezco yo más vivir que otro? No. ¿Por qué cuando yo veía a las personas morir en los accidentes, no era yo el que estaba en el accidente accidentado y sin embargo era el sanitario, que daba consuelo en tu nombre? ¿Qué pasaba? Entonces esas preguntas se las hacía mirándole al Santísimo a la cara, ¿no? Y él callaba. El Señor ha tenido una paciencia conmigo que quizá no la ha tenido nadie. Y él ha callado mucho. Ha callado mucho. Y cuando ha hablado, ha hablado. Bien. ¿Y cuando ha hablado, qué ha dicho? Pues él cuando habló me recordó algo que yo solía hacer de pequeño, ¿no? Cuando iba a catequesis y bueno, pues como muchos niños, ¿no? Pues eso, imitábamos ese al cura que
era una cosa como un poco infantil, ¿no? Pero me ponía la idea y la imaginación, ¿no? Cuando iba a misa, cuando tocaba en el coro de la parroquia, en que miraba al sacerdote y yo decía, que, ojo lo que molaría si algún día fuera yo sacerdote. Pero era una postura normal, sabía que era como un ideal, algo imposible, ¿no? Bueno, pues seguía la idea rondándome de ser sacerdote. Yo no estaba ejerciendo de joven, ni iba a misa a mi parroquia de mi pueblo, sino que iba a otro pueblo. Y bueno, pues cambiaron al sacerdote. Entonces yo, bueno, pues me llevé una desesperación, una tristeza, porque claro, se llevaban a mi amigo. Entonces, pues Estos son los odios al obispo. era una cosa que me costó mucho aceptar. Y trajeron a un sacerdote recién ordenado, que se había ordenado pues ese curso y que llevaba 15 días ordenado. Y entonces apareció por la parroquia y resultaba que tenía, pues eso, 3 años más que yo. Y bueno, pues enseguida hicimos muchas migas, ¿no? Porque él tenía una sensibilidad especial y yo a él le abrí el corazón para empezar una dirección espiritual un poquito más seria. Una dirección espiritual en la que, pues bueno, pues le entregara pues como soy, ¿no? Ya que me conocía un poquito mejor, pues le abrí mi corazón y le hice ver que el Señor me estaba pidiendo algo grande, ¿no? Entonces él me dijo, dice, a lo mejor te está pidiendo ser sacerdote. Y le dije, uy, jamás. Jamás. La cuestión es que, bueno, pues en ese jamás yo sabía que había una verdad, ¿no? Que el Señor me lo estaba pidiendo. Entonces me dijo, bueno, tú, ante el jamás, dice, tú siempre mírale al Señor y nunca le digas nunca, sino que dile al Señor, pues mira, Señor, si tú lo quieres, pues tú lo harás. Entonces, pues llegó un momento en el que ese jamás se convirtió pues en una urgencia, ¿no? En una urgencia de ver que el Señor me estaba pidiendo el ser sacerdote y en serlo ya. Claro, porque ya nos ponemos en una edad... Con 24 años, pues muy interesante. Claro, yo ya tenía piso, ya tenía fecha de boda, ya tenía pues muchas cosas que había ido adquiriendo a lo largo de los años y que había ido pues como para superar un listón que decíamos antes. Entonces, claro, me encontraba con que yo a mi novia, yo sí la quería. Y que yo, mi vida familiar, estaba hecho a ella. Y que el sacerdocio me iba a implicar irme al seminario y darle al Señor todo. Y cuando es todo, es todo. Sí. Entonces, yo no lo veía como un obstáculo, sino que lo veía como un imposible. Entonces, era como el que no sabe casi ni andar y se encuentra con el Kilimanjaro. Pues una cosa totalmente desproporcionada. La solución, pues bueno, pues volver a hablar con el sacerdote. Mire, padre, yo esto no lo veo, no voy a ser capaz, tengo muchas cosas y el Señor me quiere pobre. Me quiere sin nada, vaya, es que me lo ha dicho. El Señor me quiere sin nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se come esto? ¿Por dónde tengo que empezar? Y fue lo más hermoso que me han dicho nunca. Hay veces que, pues bueno, uno tiene experiencias un poquito más negativas con los sacerdotes, ¿no? Pero cuando un sacerdote atina, y movido por el Espíritu Santo, yo creo que vale eso por todos los momentos malos. Y solamente abrió el dedo y señaló, pídeselo a ella. Pues la verdad es que no sé cómo pasó, pero yo me acuerdo que estaba súper feliz en medio de un huracán. Porque mi vida se convirtió en un huracán. Todo el mundo me quería perseguir. Dejé novia, piso, amigos, dejé incluso mi familia, dejé, bueno, pues todo, el trabajo, todo, absolutamente todo. Y cuando había dejado todo, le dije a este sacerdote, bueno, ¿y ahora qué? Podemos empezar. Después de que había dejado todo, que me había encontrado pues volando,
que no sabía dónde iba a caer, yo le decía, digo, ahora mismo soy como una plumita en el viento. Digo, en el que, bueno, pues esa plumita se puede volver muy pesada o se puede volver muy ligera. Digo, pero algún sitio tendrá que aterrizar. Entonces, bueno, pues empezamos una etapa de discernimiento y la etapa de discernimiento fue muy dura. Pero enseguida, pues vimos que el Señor estaba pues convencido, ¿no? Y que estaba pues tendiendo a que fuera al seminario, que siguiera allí mi discernimiento siendo seminarista. Entonces pues empecé el seminario, que como sabéis, ¿no? Pues no es de un año para otro el que te ordenas, ¿no? Sino que pues, se pasa bastantes años, ¿no? En concreto 6 y pico. Sí. 6 y pico. En verdad. ¿Y ahora? Pues ahora feliz. Bueno, pero desde que en el momento que le dije que sí a Jesús estoy feliz. O sea, no ha sido una felicidad y una infelicidad, ¿no? Sino que ha sido una felicidad que ha ido pues creciendo exponencialmente. Creciendo pues en cada día, ¿no? Yo siempre que me han preguntado, de hecho, digo, sí, yo cuando la primera vez que miré a Jesús y estaba muy enfadado, pero yo le dije un sí chiquitito. Y digo, y a pesar de que yo estaba muy enfadado, él sí chiquitito lo escuchó y lo tomó en cuenta. Y me tomó la palabra. Entonces, el Señor es fiel. Y el Señor doy testimonio de que cumple sus promesas, ¿no? Que los hombres hay veces que vamos, venimos, medimos, calculamos, pero el Señor está mirando en la eternidad. Y el Señor está mirando en un eterno presente. Y el Señor está mirando con amor, cosa que a los hombres y las mujeres de hoy nos cuesta. Miguel Ángel, gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. ¿Se nos acaba el tiempo? Bueno, es que ya no tenemos tiempo, de hecho. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Nada.